Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Pero vamos de inmediato con los temas que tenemos en la agenda. El primero de ellos, hoy, ya usted nos había anticipado que hoy era un día muy importante en el que se delibera sobre el plan de ajuste de deuda. Y aquí vamos a comenzar con lo que está en la agenda para esta semana, que es una semana muy importante de la cual usted nos ha venido hablando hace ya varios días y finalmente pues ya no llegó. Vamos a empezar con lo que se espera esté ocurriendo durante el día de hoy. Correcto, José Elías. Mira, después de mucha anticipación sobre qué iba a pasar con el plan de ajuste de deuda del gobierno central por la situación de los terremotos y el COVID-19, pues hace par de semanas la Junta anunció un acuerdo nuevo con los bonistas de obligaciones generales, los llamados GOs, del gobierno central. Un acuerdo que ha recibido múltiples críticas porque es un acuerdo que todavía carece de viabilidad financiera para Puerto Rico porque requiere un servicio a la deuda de más de 1.150 millones de dólares. Y ese acuerdo lo que ocurre es que es la base del plan de ajuste de deuda para todo el proceso de ajuste del gobierno central. O sea, es un acuerdo con ciertos bonistas que la Junta entiende que son los más importantes. Y luego se radica el plan de ajuste de deuda, que es hoy la fecha que la Junta anunció que iba a radicar ese documento. Es un documento extenso que va acompañado del escrito de divulgación, que es la historia completa de qué fue lo que pasó con la deuda de Puerto Rico y cómo llegamos a esta situación actual. Y explica también el racional o la justificación que hay para las diferentes clasificaciones que se establecen en el plan de ajuste de deuda en cuanto a las deudas y el grado de recobro de esos acreedores. Uno de los issues bien grandes con el acuerdo de los bonistas es que va a obligar, como lo que se le va a dar a los bonistas es una cantidad sustancial, que solamente se trata de un recorte de 23%, no es 70% como ellos, la Junta está anunciando, es realmente a los bonistas 23%. Lo que pasa es que cuando tú combinas los otros acreedores, que les das un recorte de 99%, cuando tiras el promedio, pues te sale como un recorte de 70%. Pero la controversia es que los acreedores que reciben ese corte dramático de 99% son en la inmensa mayoría acreedores locales, suplidores, empleados del gobierno, gente que sufrió daños y perjuicios, gente que le incumplieron el contrato. Fíjate que en estos procesos de deterioro financiero de un país, en cuanto a la deuda externa, los bonistas podrían ser en un gran número bonistas locales, gente individual, pero cuando entra eso en distrés, en estrés, ¿verdad?, financiero, empiezan a intervenir los fondos de cobertura, los llamados fondos buitres. Y esos fondos buitres compran gran parte de esa deuda a descuento y entonces litigan contra el deudor, en este caso contra Puerto Rico. Y por eso es que el impacto que va a tener el recorte a los acreedores no asegurados locales va a ser dramático, porque el recorte a los acreedores de bonos, fondos de cobertura en su mayoría, pues es minúsculo. Y esa desproporción va a crear mucha controversia en el proceso, José Elías, porque sabes que hay un comité de acreedores no asegurados, que es el que vela por esos acreedores que no tienen voz en el proceso, y no va a aceptar el plan de ajuste de deuda. Por otro lado, tenemos el gobierno de Puerto Rico, quien ha dicho que no va a aceptar el plan de ajuste de deuda si tiene recortes a las pensiones. Cuando digo el gobierno me refiero al Ejecutivo. Por otro lado está la legislatura, que está aprobando legislación para establecer condiciones en cuanto a esos planes de ajuste de deuda, y eso es bien importante porque la jueza no puede confirmar un plan de ajuste de deuda que no tenga aprobada ya la legislación habilitadora. Así que es, a mi juicio, José Elías, un plan de ajuste de deuda que está natimuerto. La Junta ha anunciado esto con bombos y platillos, como que este año vamos a salir de la quiebra, porque el acuerdo dice que hay que resolver todo antes del 15 de diciembre. Pero con esos vientos, ¿verdad?, que se anticipan, recortes a las pensiones que no acepta el gobierno central, 99% de recorte a los acreedores no asegurados, que tienen el comité de acreedores no asegurados, que tiene la maquinaria suficiente para darle una gran pelea a la Junta. La legislatura, que no quiere recorte a las pensiones y quiere que el plan de ajuste de deuda sea lo más razonable posible para Puerto Rico. Con esos obstáculos, José Elías,
no es anticipable que ese plan pueda ser confirmado, a menos que el gobierno de Puerto Rico, le hace el gobernador Pierluisi, abandone a los pensionados y acepte los recortes de las pensiones y la legislatura avale esa decisión. Siempre hay que tener mucha suspicacia, José Elías, sobre las posturas de los políticos. Se mudan. Específicamente en este caso, ¿por qué habla de la suspicacia en este sentido? Bueno, ellos actualmente en la legislatura y en el ejecutivo están alineados con la defensa de las pensiones. Si no hay una legislación que habilite ese proceso, pues la Junta no puede confirmar el plan de ajuste de deuda. Así que ellos tienen la ficha del tranque. Pero también hay muchas presiones. La Junta mete presión. La Junta va a aprobar el presupuesto del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa particularmente. Tú sabes que la Junta le ha metido unos recortes dramáticos a la Asamblea Legislativa y pueden utilizar esto como mecanismo de presión. La Junta puede obligar a Pierluisi a aceptar el plan de ajuste con este asunto de los compromisarios de la ley del plebiscito, que sabes que hasta ahora no tienen presupuesto suficiente para poder cubrir los gastos de operación de ese grupo de representantes, entre comillas, de Puerto Rico en el Congreso. Y la Junta podría utilizar eso para tratar de doblegar las rodillas de Pierluisi. O sea que va a haber una lucha bien grande, es lo que quiero plantear. Y que en esa lucha, si las posiciones del gobierno, del Ejecutivo y de la legislatura se mantienen, pues la Junta no va a poder confirmar el plan. Eso no hay duda. Y ahí no se acaba el mundo, como siempre he dicho. Lo que corresponde entonces es que la Junta vaya a la mesa de negociación nuevamente y le diga, mira, si hay recorte a las pensiones, esto no vuela, esto ya hemos tratado por todas las maneras, le hemos metido presión, le hemos recortado el presupuesto y la legislatura se ha mantenido. Si eso ocurre así, son los acreedores los que tienen que ceder, José Elías. Y entonces, si los acreedores no cedieran, pues la Junta tiene que someter un plan de ajuste que tenga el famoso cram down, que es que con que una clase afectada vote a favor, pues se le impone el resto a los demás. Pero ahí tendría ya el aval de la legislatura y del Ejecutivo y se podría aprobar la legislación habilitadora. Me parece, José Elías, que dentro de todos los tecnicismos de la ley promesa y esto de las quiebras, de capítulo 9, etcétera, lo más importante y el poder más evidente y fuerte que hay es el poder de aprobar o no la legislación habilitadora. Así que ese es el campo de batalla, la legislatura. Y si la legislatura se mantiene, pues entonces la Junta tiene que volver a la mesa de negociación. Y ese es todo lo que yo visualizo, que dentro de esa batalla no sabemos las cartas que saque la Junta. Ahora, ya la Junta abandonó esos argumentos de miedo que tenía hace par de años atrás, de que la jueza podría aprobar todo lo que ellos sometieran, de que la jueza podría imponer el recorte a las pensiones. Todas esas cosas ya la Junta ha admitido que hace falta legislación y por eso es que esa línea de batalla que se va a dar ahí en la legislatura es fundamental y va a depender de la fuerza que ejerza cada uno de los bandos. Bueno, y mientras eso se está dando, uno se está preguntando qué por ciento estará por recortar. Ha habido bastante especulación sobre el por ciento de la deuda que van a estar recortando. No sé si el número que hablan de los 70 y pico por ciento, yo no sé si el 70 y pico por ciento que la van a dejar y el recorte es de 30 y algo, pero la verdad del caso es que no tenemos el cuadro claro sobre verdaderamente con cuánto es que ellos están hablando de recortar de la deuda, específicamente en este anuncio que se espera que se someta durante el día de hoy, ¿no? Sí, José Elías, ahí es que hay un issue bien claro de credibilidad y transparencia de la Junta. La Junta solamente le ha recortado 23% a los bonistas. Ese acuerdo, el Plan Support Agreement, que llegaron a cabo las partes hace par de semanas atrás, lo que recorta es un 23%. Lo que pasa es que hay todo un universo de acreedores que no están incluidos en ese plan. Y eso hace que si tú le recortas 99% a un grupo sustancial de los acreedores, cuando lo combinas con el 23% de los acreedores que suscribieron el acuerdo, pues te da alrededor de un 70%. Pero no está eso a través de todas las clasificaciones de los acreedores. O sea, ese recorte de 70% solamente afecta al grupo que particularmente es local, al grupo
que vive en Puerto Rico, que hace negocios en Puerto Rico, la gente que sufrió accidentes, la gente que despidieron del empleo, que le deben aumentos de salario, etcétera. Ese es el grupo que se coge un 99% de recorte. Entonces la Junta te vende el acuerdo, es un recorte dramático de 70%. Falso, es falso. El recorte es realmente de 23% para los acreedores de bonos y de 99% para prácticamente todos los acreedores que son locales. Y en esa combinación es que te hacen esa propuesta de que es 70%, pero no es correcto, y me parece que hay que denunciarlo porque es uno de los elementos que están haciendo para persuadir, no solamente aquí, sino fuera de Puerto Rico, a la opinión pública y también a la gente que está mirando esto de cerca, ¿verdad? Como las entidades que miran los problemas de la deuda de Puerto Rico, las entidades que miran los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica, tratando de generar una opinión favorable a ese acuerdo. Pero, como te dije anteriormente, tiene tantos obstáculos que yo veo realmente ese acuerdo nati muerto, y que eventualmente, cuando se dé cuenta de que no se puede, por ejemplo, aprobar la legislación habilitadora, van a tener que volver a la mesa de negociación a buscar un recorte mayor. Otro issue que es importante de ese plan, José Elías, es que le va a dar $7,000 millones a los acreedores de bonos. Antes era de 3,000 a 4,000 millones de dólares. Y seguro que cuando tú le das un depósito bien grande a una obligación, cuando tú das un pago adelantado significativo, claro que vas a ver que tu obligación anual se reduce o tus pagos mensuales se reducen. Pero no significa que estás pagando menos o sustancialmente menos. Lo que pasa es que adelantaste el dinero ahora, diste un depósito enorme de $7,000 millones de dólares, y por eso es que el servicio a la deuda baja a los 1,150 millones. No es porque hiciste un recorte, es porque le abonaste primero mucho más. Y eso es otra de las estrategias que tiene la Junta para tratar de persuadir al pueblo de Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico de que el acuerdo es razonable. Pero si tú miras el presupuesto de Puerto Rico y tú dices, bueno, el presupuesto es generalmente 9,000 a 9,500 millones de dólares anuales, y le restas 1,150 millones de dólares, tú tienes que preguntarte de dónde tú los vas a sacar. ¿A quién tú le vas a recortar el dinero? ¿A la educación, a la salud, a la seguridad, a la respuesta de emergencia? Alguien tiene que sufrir ese golpe, y por eso es que estimo, José Elías, que esto es algo que debe preocupar a todo el mundo, porque eventualmente un servicio a la deuda en esa magnitud va a generar un deterioro aún mayor de los servicios esenciales, porque desde que se aprobó Promesa y se implantó la paralización automática, Puerto Rico no paga deuda. Y aún así, ya tú ves cómo se nos está viendo la existencia aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Con un deterioro dramático de los servicios esenciales, la infraestructura, etcétera. Imagínate cuando haya que sacar ese dinero, restándoselo a los servicios esenciales y a las inversiones de capital que hay que hacer para seguir mejorando la infraestructura de Puerto Rico. Va a ser un golpe terrible que van a sufrir todos y todas los puertorriqueños, y por eso es que debe preocuparnos. Y la pregunta es, ¿pero qué yo hago, verdad? ¿Qué podría hacer una persona común en términos de este asunto? Yo sé que podría considerar que no es mucho, pero sí es mucho. Llame a su representante, llame a su senador, llame al senador por acumulación, llame a la Fortaleza y dígale: no queremos recortes a las pensiones, no queremos que los no asegurados reciban tan poquito, más que un 1% de su crédito, no queremos que la legislatura ceda. Hay la oportunidad de mantener la presión en la legislatura y en el gobernador para que eventualmente sea la Junta la que tenga que volver a la mesa de negociación y traiga un acuerdo que sea más razonable. Bueno, y mientras eso está ocurriendo, tenemos esta semana que se empieza a discutir el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en medio de todo eso está la incertidumbre sobre el contrato de Luma. Sí, José Elías, esta situación es muy difícil porque el acuerdo con los bonistas que quedó sobre la mesa por los terremotos y por la pandemia, pues tiene un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora. O sea que tiene una situación que ya ha sido analizada por economistas, por sociólogos, y va a darle un golpe durísimo a la economía, porque con todos los aumentos
y con las incertidumbres del mercado de los combustibles fósiles, la tarifa podría llegar a los 30 centavos por kilovatio hora. Ramón Cao, el economista, ha dicho que esto podría representar en un escenario positivo 70,000 empleos menos en Puerto Rico. Y esto, pues, nosotros no podemos corrernos el riesgo de que eso ocurra. Y por encima de eso va lo de Luma, que ya la autoridad está en déficit presupuestario porque tiene que pagarle a Luma los gastos de esa transición, donde Luma está montando su negocio y nosotros, los puertorriqueños, estamos reembolsándole todo lo que ellos gastan. Y eso obviamente no trae ningún beneficio para la autoridad porque la autoridad no está recibiendo servicios de Luma. Luma está montando su negocio y nosotros estamos financiando todo eso. Pues eso crea un déficit. Entonces, para poder solventar ese déficit hace falta aumentar la tarifa. Luma está diciendo que no, eso se va a posponer, pero eso no es correcto porque si uno mira los informes, ellos están recopilando la data de los costos para someter su petición. Ellos tenían que someter una petición de revisión de la tarifa a los 186 días después de haberse firmado el contrato. No lo hicieron porque la Autoridad de Energía Eléctrica no le dio los informes sobre los gastos, así que eso está sobre la mesa. Si le sumas los 4.6 centavos por kilovatio hora, si le sumas el préstamo de los 894 millones que la Junta le va a dar a la autoridad para solventar los gastos de Luma, pues ya tú tienes una obligación de por lo menos 60 millones de dólares adicionales. Y después le sumas la necesidad de reestructurar el sistema de retiro, que la Junta calcula que eso va a requerir de 2 a 3 centavos, pues ya estamos cerca de los 30 centavos por kilovatio hora. Y ese costo energético el país no lo puede aguantar. Por eso es que se le ha dicho a la Junta que ese acuerdo con los bonistas no es viable y hasta el Comité de Acreedores No Asegurados ha litigado la cuestión de la validez del acuerdo aún después de la pandemia y la jueza no ha permitido, no le ha dado paso a esas impugnaciones que ha hecho el comité, pero la Junta tiene que informar ahora, ¿va a seguir con el RSA con esas consecuencias catastróficas para la economía de Puerto Rico o va a traer un acuerdo nuevo o va a decir que va a volver a la mesa de negociaciones? Eso es lo que la Junta tiene que informar este miércoles en una vista ómnibus que hay, de las vistas que hay mensuales con la jueza, en donde se atienden los asuntos rutinarios del caso. Vamos a ver qué va a ocurrir con eso, porque mientras tanto también están las vistas que está realizando la Cámara de Representantes. ¿Qué le ha parecido lo que se reveló cuando le tocó deponer a la directiva de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre el contrato? Mira, se sabía ya, pero tú escucharlo de la propia gente que compone esa junta de directores, escucharlo del presidente de la junta de directores, el ingeniero Creil, de que ellos les tomó 46 minutos discutir la aprobación del contrato de Luma, un contrato de más de 300 páginas, y de esos 46 minutos, 20 minutos se invirtieron en la argumentación del ingeniero Tomás Torres Placa, que se opuso al acuerdo y le votó en contra. Es decir, que más o menos ellos se tomaron como 25 minutos, 26 minutos en aprobar un acuerdo tan complicado. Eso es una irresponsabilidad. Por eso es que ellos ahora están resistiendo el acuerdo, lo están resintiendo. Por lo bajo se plantean que es insostenible, que es un mal negocio, que va a ocasionar un problema horrible. Y me parece, José, que estas vistas públicas están revelando, ¿verdad?, información que ratifica, corrobora los señalamientos que hizo Lautier desde el comienzo en cuanto a este problema. Y yo creo que va a generar mucha legislación para fines de que se pueda aclarar eventualmente cuál es la respuesta que va a tener el gobierno en cuanto al contrato de Luma. O sea, me parece que va a haber acción legislativa y esa acción legislativa va a ser contundente y va a poder lidiar con los riesgos catastróficos que se encuentra Puerto Rico actualmente. Si se desmantela la autoridad y viene un huracán o cualquier cambio regulatorio o el plan de ajuste de deuda no le gusta a Luma, Luma puede escoger, tiene más de 10 razones para irse del país y podría escoger irse y ya las consecuencias del contrato serían irreversibles porque habrían desmantelado la autoridad y eso no lo podemos permitir. Nosotros no nos podemos poner en la posición de que eventualmente nos quedemos sin compañía eléctrica y Luma se vaya y entonces venga otro privatizador a imponernos condiciones más onerosas y entonces el servicio eléctrico sea tan caro aquí que realmente no lo podamos solventar. Hay que mirar lo que está pasando en Texas, José Elías.
Lo que está pasando en Texas presenta muchos paralelismos con Puerto Rico. La privatización, desregulación, delegación completa del interés público al interés pecuniario de estas empresas. Pues mira el desastre que ha ocasionado allá en Texas. Bueno, vamos a ver cómo eso se va a desarrollar en estos días. Bueno, me parece que es importante, licenciado, antes de concluir nuestra conversación, veamos por qué razón hay que acudir a actividades como la que, por ejemplo, mañana la UTIER va a hacer un paro de 24 horas, en el momento en el cual se están haciendo todas estas negociaciones, licenciado. Mira, sí, José Elías, hay que mantener la presión sobre el gobierno, hay que seguir educando al pueblo. Estos eventos ayudan a que la gente se fije en el problema, que pueda asimilar los daños que este contrato va a ocasionar al país. Así que me parece que esa iniciativa complementa todas las gestiones que se están llevando a cabo, porque se están llevando a cabo gestiones en el plano legislativo, gestiones en el plano de los tribunales, gestiones a nivel de organismos, centros de pensamiento, instituciones que conocen bien los asuntos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y toda esa presión, obviamente, el gobernador tiene que decidir si él va a ser responsable por la debacle que se avecina con el contrato de Luma, o si va a tomar todas las acciones en defensa de los intereses y del servicio esencial de energía, que es un derecho humano, que eso es lo que está en riesgo aquí, un derecho humano, José Elías. Bueno, licenciado, quiero como siempre agradecer la oportunidad que nos brinda de conversar. Ya seguiremos hablando más adelante. Como no, José Elías, estamos al habla y que pase buen día. Igualmente.